Señores, y de regreso estábamos con el consumidor. Nos visita nuestro amigo el doctor José Rafael Cabrera, y con él vamos a hablar acerca de la fibromialgia. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, bien, encantado. Qué bueno que está con nosotros, doctor, para hablar de este tema, un tema que, como usted me decía fuera del aire, hasta muchos doctores no lo conocen. y es muy conocido, también me hablaba de que es parecido los síntomas al tema que hablaba al inicio, del tema de la chikungunya, que obviamente es un famoso. Habla un poquito, ¿qué es esto de fibromialgia, doctor? Bueno, la fibromialgia es una condición que desde mediados del siglo XVIII se viene identificando unas personas que tienen muchos dolores, que tienen trastornos para dormir, que tienen una gran fatiga, que tienen rigidez en la mañana, que sienten nudo en los músculos, y desde esa época se le ha caído atrás al origen y se han hecho investigaciones. Las investigaciones primero se dirigieron a ver si era un tipo de reumatismo, y como se parece mucho a la artritis y a enfermedades que producen ese tipo de sintomatología, las investigaciones durante siglos estuvieron focalizadas en tratar de encontrar alguna sustancia que tuviese de más o de menos en el organismo, algunas alteraciones que hubiese en los músculos, en los ligamentos o en los huesos, y desafortunadamente es una enfermedad en que la gente aparentemente se ve normal, sí. Y en los últimos años, bueno, lo primero es que ha sido reconocida como una enfermedad por la Sociedad Americana de Reumatología muy recientemente, sí. En el 90. ¿No era reconocida como enfermedad? No, porque era que no se le encontraba explicación. Era una persona que se veía normal, que todos los exámenes salían normales y que se portaba como si fuese un reumatismo. Yeah. Entonces, la Sociedad de Reumatología lo tomó en serio en los Estados Unidos y en el 90 ellos definieron unos criterios para ese tipo de paciente que no se encontraba ninguna alteración ni radiológica ni biológica y que sí tenían una condición invalidante. Sí. Entonces, ya en el 92, la OMS la reconoce y la pone como una enfermedad, y se han seguido las investigaciones y se ha visto que el problema no está ni en los músculos ni en las articulaciones, sino que es un problema de percepción del dolor anormal por unas alteraciones que hay en el sistema nervioso central, o sea que ha caído al final como una enfermedad neurológica en la última década. Tenemos una encuesta, doctor, salimos a la calle y le preguntamos a nuestros ciudadanos qué provoca la fibromialgia, así que vamos a ver qué piensa el dominicano al respecto. Es una enfermedad que hasta ahora se desconoce el origen, son dolores por todo el cuerpo, básicamente las mujeres se identifican como unos 18 o 20 y pico de puntos donde los dolores, de acuerdo a como nos han dicho los médicos. No tengo conocimiento ahora mismo. No lo sé decir. No tengo conocimiento de eso. No lo tengo conocimiento, ¿no? No, yo no sé. Regularmente problemas artríticos de reumatoide. Doctor, ahí vimos, solamente 2 de los encuestados hablaron un poquito de eso y los otros no saben. Y es lo que te decía, poca gente conoce de eso. Y probablemente porque esa señora, la primera, tiene o un familiar o ella misma padece de la enfermedad. Porque fue muy específica también, hablar de puntos y de... Exactamente, de los criterios diagnósticos y todo eso. Sí. Si uno en las sociedades desarrolladas que llevan estadísticas, se sabe que el 90% de los pacientes que tienen esa enfermedad no están diagnosticados. O sea que no se sabe lo que es. Y, ¿el 90%? Sí, cuanto más aquí que... sí. Y que el tiempo que pasa entre el que el paciente comienza a sufrir, que generalmente son mujeres jóvenes en edad productiva, porque comienza entre los 20 y 50 años, generalmente después de un trauma, sea físico o afectivo, y generalmente esas pacientes duran hasta 5 o 6 años antes de que alguien piense en que puede ser eso, porque lo primero que uno hace viendo una paciente que se ve bastante bien, que luce bien, pero que se queja de estar muy cansada, de tener dolores en todo el cuerpo, que cuando le examina un especialista probablemente encuentre más de 11 puntos que son muy sensibles en su organismo de los 18 que se han seleccionado para diagnosticar la enfermedad. Entonces, esta
limitación de que todos los análisis y las radiografías salen normales, hace que sea una enfermedad un poco fantasma, en donde aún los médicos a veces dudan si existe, y cuanto más los familiares que dicen, bueno, pues ya tenemos años en esto y no se encuentra nada, probablemente ya no tiene nada. Yo veo que aquí, doctor, entre los puntos que usted da, las áreas, ¿no?, más comunes son el cuello, los hombros, la espalda, las caderas, los brazos y las piernas. Son los puntos hipersensibles donde duelen al presionarlos. Exactamente. El dolor, la percepción del dolor en esos pacientes está alterada en el organismo entero. Sí. Pero existen unos puntos que a la presión son muy dolorosos y que han sido ya identificados por la Sociedad Americana de Reumatología y otros grupos que han hecho investigaciones. Sí. Entonces esos puntos se toman como referencia para diagnosticar la enfermedad. A eso se le va a sumar que el paciente probablemente está muy cansado, sobre todo en las mañanas, sufre de colon irritable, de migrañas, se siente con resequedad en los ojos, puede ser que se le baje la presión, como le dije ahorita, siente rigidez en la mañana, como lo hacen las personas que tienen reumatismo bien identificado, sienten nudos en los músculos, y es una enfermedad que es crónica, o sea que en realidad no se cura, no se agrava, no es progresiva, pero tiene periodos de agravación y tiene cosas que la agravan, como por ejemplo el frío, la falta de sueño, el estrés. Hay varios desencadenantes de que se reactive y se ponga más dolorosa y más fatigable el paciente. Doctor, entonces, ¿qué pruebas se hacen para detectarlo? ¿Usted hablaba de esas pruebas, las tocando en estos puntos, o qué otras pruebas se pueden hacer? Ustedes saben que para diagnosticar y quedar finalmente qué es eso y no otra cosa, se hacen una serie de pruebas en la sangre y radiografías para eliminar otro tipo de reumatismo, porque antes se le llamaba reumatismo psicógeno, como que no era verdad, o muscular. Se le ha llamado fibrositis, ha tenido muchos nombres. El nombre en sí dice fibromialgia, quiere decir que ellos pensaban que había una fibrosis en el músculo que dolía. Sin embargo, las investigaciones científicas no han encontrado fibrosis ni han encontrado un músculo enfermo. Qué difícil, doctor, disculpe que interrumpa, qué difícil esta enfermedad, porque el paciente está sintiendo todo, le hacen analítica de todos los sitios y no aparece nada. Wow, creen que el problema, bueno, cuidado, te está volviendo loco. Exacto. Puede pensar, ¿no? La mayoría de las veces aún los familiares no le creen. Sí. Tenemos una llamada, doctor, y usted nos permite tomarla. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De Santo Domingo Este. Sí, adelante, bienvenida. Sí, una pregunta para el doctor. Yo soy una paciente que sufre de una hernia discal, pero creo que con las instrucciones que él ha dado, creo que yo también estoy padeciendo de esa enfermedad, como él ha dicho, porque todos los dolores que se identifican con la misma, pues creo que lo estoy sintiendo también. Entonces, necesito que él me oriente para ver cuáles son los pasos a seguir, por favor. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Sí, este tipo de pacientes que tienen una causa de dolor regional o local, a veces eso no lo excluye de que de manera general tengan un umbral al dolor alterado por problemas neurológicos y que sea en el contexto de una fibromialgia, que estén desarrollando un problema de hernia discal o lo que fuere. Entonces, antes de operarse de la probable hernia y todo eso, sería bueno que consulte un neurólogo que elimine, que no tenga otra condición, porque a veces se van como cuando tienen un dolor en la cara, a veces piensan que es una muela, le sacan piezas y es una neuralgia del trigémino. Asimismo, cuando tienen una lumbociática, es en el contexto de una enfermedad más amplia. En cuanto a si se hacen análisis a nivel experimental, por eso ya en la última década se ha concluido que es una enfermedad neurológica, se han dosificado sustancias a nivel del líquido cefalorraquídeo y se han encontrado que las que son pro dolor, como la sustancia P, están aumentadas, y que las que son contra el dolor, como la serotonina, están disminuidas. Han encontrado también modificaciones de vascularización en parte del cerebro que tienen que ver con el control del dolor, como el tálamo, la región parietal y todo eso, y por eso se ha concluido que estos pacientes vienen con un defecto
de las estructuras y las sustancias que controlan el dolor a nivel central, cerebral o medular. Entonces, ¿se nace con esto entonces? Sí. Pero se desarrolla a partir de ya los 20 años. Se desarrolla y casi siempre después de un trauma, sea afectivo o un accidente de vehículo o una gran infección. Sí. Una de las cosas también que se ha visto es que estas personas tienen un contexto emotivo a veces un poco predisponente, son personas que tienen tendencia a ser un poco estresadas o depresivas, y por eso a veces, pero esa no es la causa, es como una consecuencia de tener una limitación y un dolor constante, una falta de sueño y de descanso, que terminan desarrollando probablemente esas condiciones. Déjeme recibir esta llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Le llamo una señora de Villa Altagracia. Sí, adelante, bienvenida. Es para decirle con respecto a la enfermedad, el tema que están hablando, que a mí se me hinchan los tendones de los pies, que me salen nudos, y a veces se me hacen pelotas en la pierna, y como que me hinca, y a la vez como siento acalambrada. Entonces yo me hice la prueba de la artritis, salí que con artritis reumatoide. Pero entonces en tiempo de frío me ataca mucho el dolor. Quiero que el doctor me diga algo respecto a eso. Ok, gracias por su llamada. Precisamente esa es una de las manifestaciones de este tipo de condición, y es que se sienten en la mañana como con rigidez para mover las articulaciones, y sienten a veces nudos en los músculos, y todo eso es agravado por el frío. Podría considerarse una evaluación en un neurólogo, porque podría ser que si todo lo otro sale normal y no tiene ninguna enfermedad reumatológica, sea este tipo de enfermedad que tenga la paciente. Doctor, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace este paciente? ¿Qué hace la medicina que tiene para las personas que sufren de esta enfermedad? Bueno, sabiendo que es una enfermedad, como decíamos, crónica, que no es progresiva, o sea, que no es que se va a agravar, pero que produce mucha limitación funcional, en donde los pacientes viven con muchos dolores, viven con una vida muy limitada por el cansancio. Existen tratamientos que son farmacológicos y otros no farmacológicos. Entre los no farmacológicos está la readaptación al esfuerzo, que hay que enseñarle a estos pacientes, que hay que ir retomando una actividad física muy progresiva y de manera regular, porque el reposo completo la empeora. Existen también, por ejemplo, los baños en agua tibia, eso también son de las cosas que han probado eficacia, alguna forma de aeróbicos para movilizar las articulaciones, que no sean de impacto para no lastimarse, y también existen sustancias que han sido ya bien estudiadas y aprobadas, que actúan a nivel de esas sustancias que están faltando a nivel del sistema nervioso central, reponiéndolas, las que son antidolor, para que el paciente tenga menos dolor. El foco del tratamiento va a ir dirigido a mejorar el dolor, a mejorar la calidad del sueño y a mejorar la fatiga. Entonces, para el dolor existen sustancias como la pregabalina, que es algo que se inventó para la epilepsia, pero que ha resultado bastante bueno para el dolor que está mediado por problemas a nivel de las sustancias centrales. Está también la duloxetina, que es un recaptador de la serotonina, que es una de las sustancias que está bajita. O sea que de las dos, de los medicamentos más conocidos actualmente, aprobados por la FDA para esta condición, está un antidepresivo dual, que es la duloxetina, y un neuromodulador que se inventó para la epilepsia, que es la pregabalina. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, tratarnos ese tema tan interesante, y que de verdad, lo que usted decía, o sea, mucha gente puede hasta confundir, puede ser que no sea eso, pero si es eso también puede ser que no aparezca nada, o sea, son muchos factores que se van a dar. Es bueno que siempre vaya donde un neurólogo, un doctor especialista. Y que es bastante frecuente, porque es una enfermedad que afecta al 6% de la población, o sea que en edad productiva. Wow, muy frecuente, así es que ya lo saben, señores, cualquier síntoma que usted tenga, que desconozca y que no aparezca nada, no descarte que sea fibromialgia, entonces también hay que tomar medidas con respecto a eso. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Un gran placer tenerlo en el programa. Igualmente. Nos vamos a la pausa, señores. El doctor Wilfredo y Alfonso Mañón Rossi nos acompaña. Vienen unos segunditos.